Hola a todos, buenas noches. Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Continuando con los shurim de Colegio Jacob, que este shiur sea para el Fuá Shelema de la viuda Litruz Mamar Miriam y de todos los shurim de Am Israel, y de Nunishmat de Yitzhak Jacob Elulti Bar Simcha, Meir Ben Shlush Bar Simcha, Jacob Ben Giri Bat Hana, Hana Sara Hamu Bar Olovida, Eliab Chokron Bar Simcha, Simcha Bat Rachel Sheli, y de todos los shurim de Am Israel. Hoy, Baruch Hashem, tenemos desde Jud de tener con nosotros a la Moshe Ben Saken, que siempre nos deja muchos mensajes en su shurim y nos dedica siempre de su tiempo para darnos unas palabras de Torah. El tema de esta noche se titula ¿Es posible vivir en Shalom? Querido Rab, es un placer tenerle con nosotros y que Besat Hashem podamos hacerlo más seguido. Bienvenido, cuando usted quiera comenzamos. Gracias. Buenas noches, Netanel. ¿Se me escucha bien ante todo? Sí. Muy bien, gracias, Netanel, y gracias al Colegio Jacob. No siempre es posible disponer de tiempo, sobre todo a estas horas, que en Israel es una hora más. Pero Baruch Hashem es un gusto estar de nuevo con todos vosotros, Baruch Hashem. Hemos titulado el shiur de hoy, ¿es posible vivir en Shalom? ¿Verdaderamente está a nuestro alcance? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a estar en disputa con los demás? Vamos a intentar, Bezrat Hashem, ir resolviendo cada uno de estos interrogantes durante el shiur. Todos sabemos que como Yehudim tenemos un arma poderosísima que ningún otro pueblo tiene. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Dios 3 veces al día. Tenemos la magnífica oportunidad de pedirle aquello que necesitamos directamente al dueño de todos los recursos. Sin embargo, en la tefilá vemos algo muy interesante. Después de haber vertido todos nuestros ruegos para lograr sabiduría, alcanzar la teshuvá, para refuar Shelema de todo el pueblo de Israel, Parnasá, reconstrucción del Bet HaMikdash y un largo etcétera, finalizamos nuestra conversación diciéndole a Dios que todo esto que te hemos pedido hasta ahora es muy importante para nosotros, pero sabemos que si no nos ayudas a vivir en Shalom, de nada nos va a servir ni la salud, ni la parnasá o la sabiduría que alcancemos. Es por ello que la Amidá finaliza con Sim Shalom Tová Uraja, Baruch Ata Hashem, Hammebarech et Amo Israel Bashalom. Bendito eres tú, Dios, que otorgaste, que bendeciste al pueblo judío con Shalom. Ese es el final de nuestra conversación con Dios. Así igual, vemos en la parashá de la semana pasada, en Birkat Kohanim, aquello que cada día los Kohanim nos otorgan, esa bendición que nos otorgan, decimos, Yevajeja Hashem Beishmereja, Yael Adonai Panav Eleja Bijuneka, pero siempre acabamos con Viasem Leja Shalom. Lo que verdaderamente importa es que Hashem nos premie con el Shalom. Debemos saber algo. Todas las posesiones materiales, todos los logros profesionales o todo el kabod que recibamos no nos servirá de nada si en nuestra vida no hay Shalom. Por tanto, toda persona, todos nosotros, debemos trabajar en 3 áreas para alcanzar el Shalom. El Shalom con la esposa y los hijos, lo que conocemos como Shalom Bait. El Shalom con los demás, todos los que nos rodean, nuestra comunidad, nuestro Bet Knesset, nuestros vecinos. Y por último, pero no menos importante, el Shalom con uno mismo. No tenemos tiempo hoy de abordar cada una de estas 3 áreas, pero sí intentaremos, Be'ezrat Hashem, analizar cuáles son las causas que nos llevan a vivir sin ese ansiado Shalom. Así como la medicina, perdón, que nos ayudará, Be'ezrat Hashem, a curarnos.
Todos sabemos, primer concepto de hoy, que el kas, el enfado, es una cualidad muy negativa y debemos escaparnos lo máximo posible de ella. Sin embargo, hay otra cualidad mucho más perniciosa que el kas. Dice Rambol Ben Aleshor que la hakpada es un sentimiento más peligroso que el kas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la hakpada? Sinceramente, no hay una traducción precisa de esta palabra en español. Lo que sí les puedo decir es que vamos a intentar descifrarla o traducirla como resentimiento. Escuchen bien, el enfado es un arrebato temporal del que, tras el paso del tiempo, no queda ninguna mancha en la persona. Normalmente, la persona se arrepiente una vez pasado el momento de furia. Sin embargo, con la akpada no sucede lo mismo. Queda grabada en el corazón de la persona, aunque hacia el exterior no lo demuestre. Finalmente, estos sentimientos de akpada desembocarán, dice Rapolve, en odio. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Odio, provocando palabras y actos muy duros y dañinos entre las personas. Ejemplo. ¿Le suena la frase perdono pero no olvido? Sí, lo he perdonado, pero ya no le saludo igual. O simplemente ya no tengo la misma relación cordial que tenía antes. Esto es akpada. Entre paréntesis, la Mishnah de Masejet Sanedrin dice que una persona que no saluda a otra durante 3 días es considerada como que la odia. El enfado podemos controlarlo y a veces incluso conquistarlo, pero la akpada se aloja en nuestros corazones y es muy difícil arrancarla. Es uno de los trabajos más complicados de la vida de la persona. Reflexionando sobre nuestro día a día, si lo hacemos bien, vamos a ver cómo estamos rodeados de akpadot. Les voy a contar algo. Cuando llegué a Jerusalén, fui la primera vez al Bet Knesset, que está justo enfrente de mi casa y cada día de hoy es mi Bet Knesset. Me senté ese primer Shabbat en uno de los lugares que estaban libres. Normal, llegué al Bet Knesset, vi un lugar libre y me senté. Pasó el Hadudí, Kabbalat Shabbat. Antes de llegar a la Shema, se acercó el dueño del asiento, al cual yo no conocía, y delante de todo el mundo me pidió que me levantara del sitio y que me fuera. Imagínense, nuevo en el país, nuevo en la ciudad, primer Shabbat y primera Ashoma, primera vergüenza en público. Les tengo que confesar algo. A pesar de lo mucho que estoy trabajando este sentimiento, aún tengo que decir que no siento enfado por él, pero sí siento akpada. Aún cuando lo veo, ese sentimiento de akpada brota y empuja fuerte desde mi corazón. ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo consigo arrancar, cómo conseguimos, mejor dicho, arrancar nuestras akpadot como preludio a vivir una vida en shalom? Dice Rabolve algo aparentemente muy sencillo, una solución, una medicina muy fácil. Dice Rabolve, tenemos que aprender a pensar. Sí, han escuchado bien. Pensamos de manera incorrecta. Rabolve nos enseña, y escuchen bien, 3 minutos de concentración máxima. Rabolve nos enseña que la persona está gobernada por 2 fuerzas, la voluntad y el pensamiento. El pensamiento es la fuerza suprema de la persona, es el rey del cuerpo. Jajamim dicen
que el pensamiento es lo que une el cuerpo y el alma. Dentro de esta fuerza que se llama pensamiento, existen dos subfuerzas, como si fueran dos hijos. Y lo curioso es que estos dos hijos se enfrentan uno al otro. ¿Cuáles son? El pensamiento racional, la lógica y la imaginación. Escuchen bien este secreto. Cuando queremos entender las cosas de verdad, activamos el pensamiento racional, la lógica. Sin embargo, cuando no queremos esforzarnos tanto en entender algo, ponemos el piloto automático de la imaginación. Continúa Rambolve diciendo que la imaginación es un virus que busca depositarse en el corazón de la persona y hacerle creer que lo que su mente imagina es la pura realidad. Así es. Por eso la imaginación trabaja en la persona desde su niñez y de una manera muy natural. Obviamente todos sabemos que estamos dominados por ese Yetzer Hará que se llama imaginación. Volviendo al ejemplo del Bet Knesset. Me levantó del sitio delante de todos, la imaginación me dice que es un cara dura, que vaya mi bot que tiene. Y todo lo demás me dice que se pueden imaginar ustedes. Sin embargo, la lógica, el pensamiento racional me dice que al fin y al cabo es su asiento. Pagó por él. Aquí en Israel se paga por el asiento. Y a lo mejor no sabía que yo era nuevo, que acababa de llegar, o simplemente tuvo un mal día y no reflexionó sobre lo que hacía. Misma situación vista desde el ángulo del pensamiento racional o vista desde la imaginación. Otro ejemplo. No nos gustan, como hombres, me imagino que la mujer es igual, que nuestras esposas nos hablen mal, que nos contesten de mala manera. ¿Qué me dice la imaginación cuando sucede eso? Este es el kabod que me tiene que dar mi esposa, así la prepararon para casarse, voy a tener que ponerme serio y demostrar quién manda en casa. El pensamiento racional, ¿qué nos diría? Pobre, mezquina, seguro que ha estado todo el día ocupada con los niños, con la casa, en el trabajo. Tiene que estar literalmente reventada. Al fin y al cabo trabaja 24 horas al día, cosa que yo no hago. Imagínense la reacción si utilizo el pensamiento racional o si utilizo la imaginación. Pues debemos saber que las sakpadot, esto que es más grave que el cas, que el enfado, este resentimiento, se alimentan, se nutren de la imaginación. Y sabemos perfectamente que si en nuestra casa, en nuestro matrimonio, dejamos volar libremente la imaginación, nos estaremos llenando de akpadot que desembocarán en la ausencia de shalom. Si verdaderamente reflexionamos sobre este concepto, vamos a ver que en cada uno de los tres bloques que hemos dicho anteriormente, estamos llenos de akpadot. En casa, con los demás y lo que es más sorprendente, con uno mismo. Tenemos akpadot contra nosotros mismos que no nos dejan vivir en shalom. Como saben, y si no, Bezrat Hashem lo descubrirán cuando vengan a vivir a Eretz Israel, este es un país muy polarizado. Hay discrepancias y divergencias entre prácticamente todos los sectores de la sociedad. Y para comprobarlo solamente tienen que ver las noticias y ver cuántos problemas políticos existen en este país. A día de hoy todavía no hay gobierno, pero no solamente en el aspecto político o social, sino también en el mundo religioso. Por desgracia, se han creado muchos tópicos fruto de ese Yetzer Hará de la imaginación
que provocan que hayan muchas akpadot entre las personas. Con todo lo acontecido estos últimos meses en Israel, tras un periodo muy difícil que arrancó con el coronavirus, cuando ya creíamos que volvíamos a la normalidad, nos llegó la catástrofe de Merón en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, que todos saben, y que aún está muy presente en la mente de todos. Les digo algo, aún retumban en mis oídos los gritos de dos niños, viven a menos de 100 metros mía, dos niños pidiéndole a Hashem que le devolviera a su padre de 37 años. Un Abrej, padre de 5 hijos, estaba en Merón, falleció en Merón, y los dos niños lloraban desconsoladamente gritándole a Hashem. No nos paramos ahí. Luego siguió la desgracia de Shavuot, donde fallecieron otras 2 personas por algo muy similar a lo que ocurrió en Merón. Y por último, como saben, 11 días de auténtica guerra. Todos, absolutamente todos los mensajes de los Gedolei Hador estas semanas tenían la misma raíz. Olvidar de una vez por todas las akpadot. Alejarse del mahloket y empezar a lachshov al hasheni, a pensar en el otro. Lehov et hasheni, a amar al otro. Empezar a pensar con la lógica y no con el yetzer hará de la imaginación. Porque ese yetzer hará nos provoca akpadot que nos destruyen. El gran Rav Osher Arieli, uno de los Rosh Yeshivot de Yeshivat de Mir, dijo hace una semana, justo después del acontecimiento de Merón, que lehov et hasheni, que amar al otro, sí, literal, amar al otro no me obliga a pensar como el otro, a actuar como el otro, o simplemente no me obliga a aprender del otro, sino que a pesar de que haya diferencias entre nosotros, eso no debe provocar distanciamiento, no debe provocar que se arraiguen en nuestros corazones estas akpadut. Escuché también de Rav Tenenboim, uno de mis rabbanim de aquí, que la mayoría de las desgracias que han ocurrido han estado relacionadas con una dificultad para respirar. El coronavirus, ya saben lo que provoca el coronavirus, dificultad para respirar. En la trágica desgracia de Merón, fallecieron por asfixia. Estuve justo el día de Shavuot, hubo una seudá odaya en el Bet Knesset, en el Kolel donde voy, de uno de los abrejim que estudia en el Kolel, que estaba en la segunda fila de Merón. ¿Saben lo que significa la segunda fila de Merón? Cayeron sobre él 6 filas de personas. Él contó, es una pena que no hable español porque si no de verdad que le invitaría a que contase la historia. Él contó que tenía encima suya personas que habían perdido la vida, que llegó un momento en el que no podía respirar. Llegó la policía a sacar a gente literalmente, Hasbe Shalom, como si fueran animales, Hasbe Shalom, porque no tenían otra forma de hacerlo. Había muchísimas personas ahí y él no tenía fuerza de gritar que aún seguía con vida. No podía respirar. En Shavuot también cayeron unas personas encima de otras. Y así también, en menor medida, pero aquellos que hemos tenido que meternos en el refugio alguna vez durante estos 11 días, también hemos sentido esa falta de respiración en ese cuarto tan aislado. En definitiva, todos estos acontecimientos han estado relacionados con esa dificultad para respirar. Dijo el Rab que a lo mejor Hashem nos está pidiendo que entendamos lo siguiente, que el Hamzan Shelanu es el Haver Shelanu, que el Hamzan, que nuestro oxígeno es nuestro Haver, es nuestro amigo. Nuestro oxígeno es nuestro prójimo, nuestras esposas.
Disculpadme, pero tengo un problema con el ordenador. No sé por qué se va a reiniciar y probablemente tenga que conectarme desde otro. Dejadme 3 minutos. Disculpad. Reiniciado el ordenador. Decíamos que todos estos acontecimientos tenían un denominador común, que era la dificultad para respirar. Dijo este Rab, para retomar por donde íbamos, que a lo mejor viene a enseñarnos que el Hamzan Shelanu es el Haber Shelanu. Nuestro oxígeno es o debe ser nuestro amigo, nuestro prójimo, nuestras esposas. Empecemos a pensar en el otro y a amar al otro, aunque piense o se comporte de una manera distinta a la que yo creo o lo que yo considero que es correcto. Y como en todo trabajo personal debemos comenzar en casa. Akpadot en casa, akpadot, resentimientos con la esposa o con el marido, debemos eliminar por completo esta palabra de nuestro vocabulario. Por completo. Ustedes saben que la Gemara trae que Rabbi Akiva, en uno de los casos más famosos de todo el Talmud, les recuerdo brevemente, 2 personas van andando por el desierto. Una de ellas carga una botella de agua y la otra no tiene nada. La ecuación es sencilla. Si él comparte la botella del agua con su compañero, los dos mueren. No hay suficiente agua para los dos. Si el que tiene el agua se la entrega a su compañero, él muere. Y si él se la bebe, su compañero muere. ¿Qué dijo Rabbi Akiva que había que hacer? Rabbi Akiva dijo una de sus frases maravillosas. Hayeja Kotmin. Tu vida pasa antes. Sin embargo, vemos otro episodio en la Torá. Ustedes conocen la existencia del esclavo judío, aquella persona que había robado y no podía restituir el valor monetario del robo, tenía que venderse como esclavo, es decir, como trabajador, a la casa de la persona que había sido robada. Sabemos que la Torá dice que el dueño de la casa tiene que tratar a este esclavo como si fuera un miembro más de la familia. ¿Qué significa? Lo que ellos coman, le tienen que dar de comer al esclavo. Donde ellos duerman, él tiene que dormir. Si se van de vacaciones, se tienen que llevar al esclavo. Y no solo eso, sino que dice la Torá que si yo tengo una sola almohada para dormir, se la tengo que dar al esclavo. Yo duermo sin almohada y se la doy a mi esclavo. Pregunta obvia. ¿Dónde está Hayeja Kodmin? Rabbi Akiva dijo que mi vida pasa primero. ¿Por qué tengo que coger la almohada y dársela a mi esclavo? Escuchen bien la respuesta. Cuando le doy la almohada, en realidad estoy pensando en mí. Estoy aplicando Hayeja Kodmin. ¿Saben por qué? Porque no puedo dormir pensando que hay alguien en la habitación de al lado que no tiene almohada. Cuando se la doy, al menos yo voy a dormir. Voy a dormir tranquilo. Eso es Hayeja Kodmin. El pensar en tu esposa o en tu marido es en realidad poner tu vida antes. Hayeja Kodmin. ¿Cuánto tiempo puede una persona estar enfadada o tener akpadot con su esposa o con su marido? De verdad, con el corazón en la mano, ¿podemos verdaderamente irnos a dormir sabiendo que hay akpadot en ella o en él? La respuesta de muchas personas a esta pregunta es, pues sí, puesto que tengo razón y ella ha actuado o él ha actuado de una manera incorrecta, se lo tengo que hacer ver. Tiene que darse cuenta que ha cometido un error. Al fin y al cabo, yo tengo la razón.
Rabbi Inon Yonah, Rab Sefaradí de Givat Shaul, y no solamente el Rab Sefaradí, sino también el Ab Beddin, el jefe supremo del Beddin Sefaradí de aquí, del barrio de Givat Shaul. Baruch Hashem, tengo una muy buena relación con él. Y le pregunté hace unas semanas la mayoría de los casos que le llegan al Beddin de qué son, y él me contestó que obviamente son matrimonios enfrentados, con problemas, con disputas, con rencillas. Y escuchen bien la frase que me dijo. Será una de las frases que quedarán en mi corazón para siempre. Mi despacho está lleno de parejas que buscaron tener la razón, pero ojalá hubieran sabido ser inteligentes. Mi despacho está lleno de parejas que buscaron constantemente tener la razón y se guardaron las Akpadot y se fueron a la cama con Akpadot y dijeron que ella tiene que aprender y dijeron que sí, que hay que seguir, que no importa estar 3-4 días con la Akpadot. Y ojalá hubieran sabido ser inteligentes. ¿Qué significa ser inteligentes? Dice la Gemara en Masejet Shabbat. Ustedes saben que en la Halajá hay dos escuelas talmúdicas que discutieron sobre la Halajá, Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Sí? Dice la Gemara en Masejet Shabbat de la página Tetvav. Bet Shammai y Bet Hillel discutieron sobre 18 cosas. Parte de ellas, dice la Gemara, Gazru, quedaron como Halajá, como Bet Shammai, y en parte de ellas discutieron, y en otras 18 discutieron. Sin embargo, dice la Gemara, al día siguiente, Hushbu. Dice Rashi que es Hushbu, Shehazru Bahen Bet Hillel. Bet Hillel le dio la razón a Bet Shammai. ¿Saben lo que es eso? La halajá siempre es como Bet Hillel. Bet Hillel ganó siempre. En 18 cosas discutieron. Y durante ese día discutieron. Y Bet Hillel le dijo, no tienes razón, Bet Shammai. ¿Pero qué hizo Bet Hillel sobre esas 18 cosas, sobre cada una de ellas? Se fue a su casa, reflexionó, y al día siguiente vino y dijo, Bet Shammai, tienes razón. A pesar que la halajá es como yo, a veces es inteligente pensar, reflexionar y reconocer, o simplemente silquear. El despacho de Rabbi Inon y Yonah está lleno de parejas que buscaron tener la razón. Es muy difícil perdonar, es muy difícil reflexionar y reconocer, es cierto. Por eso les voy a contar algo que me contó mi mujer esta semana de la Rabbanit Shemes. Dijo así, una mujer no podía tener hijos, muchos años sin tener hijos. Se imaginan el sufrimiento. Fue a uno de los rabbanim más grandes de la generación a preguntar consejo o pedir verajá. El rab la recibió. Ella vertió todo su dolor, todas sus lágrimas al rab, contándole tantos años de sufrimiento por no tener hijos. Y para su sorpresa, el rab le dijo, señora, la verdad es que Hashem no te debe nada. La realidad es que Hashem no debe nada a nadie. Pero lo único que te puedo decir es que si haces algo que no estás obligada a hacer, Hashem probablemente hará algo que tampoco está obligado a hacer. No estamos obligados a perdonar en ciertas ocasiones. No estamos obligados a silquear en ciertas ocasiones. O no estamos obligados a eliminar todas las akpadot inmediatamente como Bet Hillel. Pero si lo hacemos algo que no estamos obligados a hacer, ya sabemos que a lo mejor Hashem hará algo que Él tampoco está obligado a hacer con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto dar nuestro brazo a torcer y reconocer nuestros errores, especialmente en casa? ¿Por qué es así? Para entenderlo vamos a remontarnos a lo que sucedió con Yosef y sus hermanos. Ustedes recuerdan que Yosef fue vendido como esclavo a Egipto
Sus hermanos creyeron que había muerto. Pasaron muchos años. Yosef consiguió alcanzar una posición en Egipto hasta tal punto que fue virrey de Egipto, la mano derecha del faraón. Acumuló mucha fortuna, mucho poder, mucho respeto social, hasta que un día llegaron los hermanos de Yosef a Egipto a comprar comida. Había sequía en Canaán. Yosef inmediatamente los reconoció. Pero los hermanos, dice la Torá, no reconocieron a Yosef. No solo eso, sino que Yosef constantemente en todas las conversaciones con ellos les daba flashes de, que soy vuestro hermano. ¿Qué rey va a preguntarle a 10 hermanos que llegaron a Egipto cómo se llama tu padre, cómo se llama vuestro padre, si está vivo, dónde se encuentra, si está bien? De repente a Yosef se le ocurre encarcelar a su hermano Binyamin. Ninguno de los hermanos se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tanto había cambiado Yosef. Yosef reconoció a todos sus hermanos inmediatamente. ¿Por qué los hermanos no los reconocieron? Después de tantas señales, ¿no se dieron cuenta? Dice el Meshech Jochma algo increíble. Los hermanos de Yosef no quisieron reconocerlo. Es decir, tenían negiot, tenían intereses para no hacerlo, ya que si reconocían que era Yosef, significaba que Yosef había ganado, porque Yosef había soñado que él iba a reinar sobre todos sus hermanos. Y reconocer que era Yosef quien tenían delante significaba que Yosef había ganado. Por supuesto que los mensajes eran claros. Por supuesto que la apariencia de Yosef no había cambiado tanto. Pero ellos no quisieron reconocerlo porque tenían negiot, intereses. Nos vamos a la cama con akpadot, con nuestras esposas y maridos, porque tenemos negiot, porque tenemos intereses, porque no quiero dar mi brazo a torcer, porque quiero poner mi orgullo encima de la mesa o por cualquier otro motivo que todos sabemos que tenemos. En el mayor ejemplo de discusión y de mahloket que trae la Torá, en la disputa entre Korah y Moshe Rabbenu, imagínense, Moshe Rabbenu había sido ofendido, el líder del pueblo había sido ofendido de una manera que no nos podemos ni imaginar. Cuando el mahloket alcanzó su punto de ebullición, la Torá nos relata que Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, a dos de los instigadores de ese mahloket. ¿Para qué? Para tener una reunión con ellos. Dice Rashi que Moshe buscaba provocar el acercamiento y por tanto calmar los ánimos y disuadir el mahloket. Dice Rashi, este es el punto clave en todas las discusiones. No mantengamos el mahloket, no mantengamos las akpadot. Cuanto más tiempo lo dejemos, más grande se hará y más difícil será eliminarlo. Para ir acabando, vamos a llegar, no nos da tiempo a verlo todo en detalle, sobre todo esos 3 bloques que hemos comentado antes, pero sí intentar ver cómo luchar directamente contra las akpadut. ¿Cuál es la única arma que tenemos? La Gemara dice que una persona que tiene 100.000 euros consiguió 100.000 euros, inmediatamente quiere 200.000 euros. Y aquel que consiguió 200.000 euros, inmediatamente quiere 400.000 euros. Así es siempre. Siempre que tienes algo, en el momento quieres más. Y además, dice la Gemara, que la persona se va de este mundo ni con la mitad de sus deseos cumplidos. No somos capaces de alcanzar ni la mitad de nuestros deseos. Es desmotivante, ¿no? Voy a luchar toda mi vida y no voy a alcanzar ni la mitad de mis deseos.
Si volvemos unas parashiot atrás, vamos a ver que cuando el pueblo judío estaba a punto de entrar a la tierra de Israel, después de deambular por el desierto muchos años, comenzaron a tener akpadot. ¿Con quién? Con el mismísimo Dios. Empezaron a quejarse de que estaban ya cansados del man que caía todos los días, querían carne, querían pescado, querían todas aquellas comidas que tenían en Egipto. Moshe Rabbenu, desesperado, acude a Kadosh Baruj Hu y que le dice: ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago con este pueblo? ¿Qué puedo hacer? Dios le dice a Moshe: Asfali Shivim Ish Mizikne Israel. Reúne 70 sabios del pueblo, 70 rabbanim grandes. 70 rabbanim quieren comida, quieren pescado, quieren carne. ¿Qué van a hacer los rabbanim? Dijo Rabades uno de los secretos más maravillosos de la historia. Dijo así: los deseos, las aspiraciones, lo que queremos, proviene del alma, proviene de la neshama. La persona que cree que quiere 100.000 euros, inmediatamente va a querer 200.000 euros. ¿Saben por qué? Porque su alma tenía un deseo que la persona lo tradujo erróneamente en necesito 100.000 euros. Sin embargo, cuando los alcanza, inmediatamente quiere 200.000, ya que en realidad su alma sigue sedienta, porque su alma, origen de los deseos, no quería 100.000 euros. Dios le dijo a Moshe Rabbenu: hay que solucionar el problema de raíz. Hoy quieren carne y mañana querrán otra cosa distinta. Reúne 70 rabbanim, porque lo único que entiende el alma para saciar su apetito es Torah. Reúne a 70 jajamim y ponles a dar shiurim. El alma chilla y nosotros traducimos incorrectamente ese grito. Cuando nos quejamos, cuando albergamos akpadot en nuestro corazón, es debido a que no estoy escuchando correctamente a mi neshama y no la estoy proveyendo del alimento que necesita. Cuando en una casa la Torah está por encima de mis propios intereses, no hay akpadot. Y cuando no hay akpadot, hay shalom. El mensaje de hoy es claro. Sí es posible vivir en shalom y en realidad debe ser una prioridad para cada uno de nosotros, ya que sin ese shalom, el resto de las bendiciones no nos servirán para nada. En resumen, aprendiendo a pensar de manera racional, apartando a un lado la imaginación, conseguiré comenzar a eliminar las akpadot de mi corazón, llegando verdaderamente a entender al otro y por tanto a vivir en shalom. Que Hashem nos ayude a abandonar nuestras akpadot a través de alimentar al alma con el único alimento que verdaderamente la sacia, con una vida llena de Torah. Laila Tov a todos. Querido Moisés, hola, ¿cómo estás? La verdad que fantástico shiur, como siempre, un placer escucharte, muy agradecido de parte del Kolel Kol Yaakov de Melilla, que sabemos que estás muy ocupado e incluso has estado un poquito enfermito y das tu tiempo para nosotros, para toda la Keilah de Melilla, de España, del mundo, para fortalecernos. La verdad que un fantástico mensaje a mí, la verdad me ha encantado, como siempre, en tus líneas. Se me ha hecho muy corto esta clase y que aprendamos eso a todo lo que has dicho, a esa paciencia, el olvidar, el perdonar, el no entrar en mahloket, todo eso tan importante para
para seguir nuestras vidas, Be'ezrat Hashem, uniéndonos Amén, a... amén. Amén. No que la Muchas aprendáis gracias. vosotros, no que la aprendáis vosotros, que la aprenda yo, el primero. Así que Shabbat shalom a todos. Bezrat Hashem. Shabbat shalom, toda Shabbat shalom. Shabbat shalom. Era todo.